Ok, chicos, vamos a iniciar primero con una definición, ¿vale? Va a ser nuestra definición que vamos a trabajar para precisamente nuestra base de datos. Apuntémosla, por favor. Una base de datos la vamos a entender como un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, y como ejemplo, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel o indexados para su consulta. El ejemplo también, por favor. Vamos a ver ahorita un ejemplo de lo que podríamos considerar una base de datos. Trabajamos muy frecuentemente con ese tipo de información. Uno de los programas que utilizamos, que si bien no es su finalidad, porque está realizado para poder trabajar con hojas de cálculo, pero trabajamos también con bases de datos, es nuestro programa de Excel. Ahí vamos a utilizarlo ahorita para poder representar un ejemplo de una base de datos. Aquí nos menciona que esta base de datos, que nos coloca el ejemplo, si se dan cuenta, no únicamente habla de una base de datos digital o en un sistema, sino que habla de que esta base de datos digital nos permite organizar información física también. En este caso nos menciona la biblioteca. Esperaríamos que la biblioteca escolar tuviera una base de datos en la cual pudiéramos controlar todos los libros con los cuales cuenta. Es decir, si alguien llegara a la biblioteca y preguntara por algún libro en particular, el responsable no tendría que ir a buscar en todos los estantes de la biblioteca físico para ver si el libro existe o si lo tiene. Sencillamente a través de una base de datos puede tener el control de todos los libros y no solamente eso, también puede tener el control si el libro ya fue prestado, si ese libro tiene a lo mejor no solamente una copia, tiene 3, 4, ¿vale? Para todo eso nos va a ayudar el que tengamos una base de datos. ¿Bien? Otra forma en la cual nosotros podríamos entender nuestras bases de datos es como un conjunto de datos interrelacionados entre sí y su fin es servir a uno o varios usuarios. Esa sería la finalidad de nuestra base de datos, ¿vale? Deben de estar necesariamente relacionados entre sí. Ahorita vamos a verlo con un ejemplo de una base de datos, a qué se refiere y cómo podríamos entenderlo, ¿vale? Vamos a ver este ejemplo de la base de datos. Ahora, otro punto importante que nos menciona es que no debe de tener redundancias perjudiciales e innecesarias. Es independiente de la aplicación que la utilice y tiene operaciones específicas. ¿Vale? Eso es lo que vamos a aprender a trabajar. Vamos a aprender a realizar consultas en nuestras bases de datos. Es decir, vamos a poder ingresar información a una base a través de una consulta
va vinculado también con el tema de programación. En particular vamos a aprender a crear bases de datos haciendo uso del lenguaje de programación MySQL, pues en este caso es un lenguaje que permite crear específicamente bases de datos, ¿vale? Ahora, ¿a qué se refiere? Se refiere que no tengan datos redundantes o innecesarios, a que nuestras bases de datos, esto se le conoce como optimizar una base de datos. Si podemos optimizar información, es decir, información que podríamos convertirla en una tabla pequeñita en la cual tengo yo todos los datos y únicamente la mande a llamar, lo podríamos trabajar de esta forma, ¿vale? Ahorita vamos a ver un poquito más claro con algunos ejemplos. Pero antes de pasar a los ejemplos, les quiero mostrar cómo van a estar compuestas nuestras bases de datos, ¿vale? Antes de que veamos qué operaciones podemos realizar, entre muchas otras, vamos a revisar primero cómo podríamos entender una base de datos. Muy bien. Ok, bueno, aquí esto no lo apunten, es una otra definición que tenemos de una base de datos, que está enfocado más al uso dentro de nuestro programa de hoja de cálculo de Excel, ¿vale? Pero aquí un punto importante es la información. Nos dice que podemos manejar información sobre personas, productos, ventas, etc. Recuerden que cuando hicimos nuestras tablas, en este caso nuestros diagramas de clases, generábamos una especie de clase donde colocábamos el nombre de la clase, los atributos y sus funciones. Bueno, los atributos podríamos entenderlos como los nombres de los campos. Ahorita lo van a ver en el ejemplo, ¿sabes? Que nos quede un poquito más claro. Bueno, nos dice que esta información que tenemos en la base de datos debe estar organizada y relacionada a través de tablas. Estas tablas son de las que hablábamos nosotros en nuestros diagramas de clases. Podríamos entender una clase como una tabla que contiene información específica, ¿vale? Eso podríamos entenderlo como una clase, una tabla que tiene información específica. Ahora, esta tabla va a estar compuesta por columnas y filas. Aquí es donde podemos ver la semejanza con nuestro programa de hoja de cálculo, que está compuesto por columnas y filas, ¿vale? Ahora, la intersección de esta columna y esta fila, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice? En Excel. ¿Cómo se llama a la intersección de una fila y una columna? ¿Cómo? Casilla, no, tiene otro nombre similar, pero no. Celdas, ¿sabes? En Excel lo entendemos como celdas. Ahorita, en nuestra base de datos, lo vamos a entender como un dato, ¿sale? Bueno, vamos a ver este ejemplo. Ok, ¿qué tenemos acá? Tenemos una tablita que va a representar lo que podríamos llamar una base de datos, ¿vale? La base de datos va a estar compuesta por filas. Estas filas van a contener los registros. ¿Qué son los registros? Es información que permite llenar los datos que solicitan los nombres del campo, ¿vale? En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres de campo. Si yo tuviera una clase que se llamara empleados, es el nombre de la clase empleados, sus atributos serían ID, empleado, categoría, sexo, hijos y total, que son los datos que voy a poder ingresar dentro de esta tabla. Bien, entonces estos de acá, que son nombres de campos, los podríamos entender como nuestros atributos dentro de las clases. Bien, ¿hasta ahí vamos bien todos? Correcto. Ahora, comúnmente en todas las bases de datos, la primera fila que tenemos de nuestro registro, o de nuestra base, perdón, contiene los nombres. Siempre, la primera fila. A partir de la segunda fila, ya tenemos los datos o registros. En este caso, un dato es solamente lo que tengo dentro de una celda, guardado. En este caso, tengo el dato, que es el nombre de Brian, que es un nombre de empleado. ¿Sabes? Es un dato. Ahora, el registro es todo completo, el conjunto de datos. En este caso podríamos decir que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 registros. ¿Vale?
5 registros dentro de nuestra base de datos. Y ahora, con esto, ¿quién me dice cuántos campos tenemos? 6 campos, que son los datos o los títulos, así intentamos como los títulos que piden la información que vamos a llenar. ¿Vale? Esta va a ser la estructura que vamos a tener dentro de nuestras bases de datos. Así lo vamos a manejar siempre. Vamos primero a manejar un poquito también haciendo uso de nuestro Excel, algunas funciones para que podamos entender primero el concepto de una base de datos. Posteriormente vamos a empezar a generar ya consultas para poder empezar a trabajar bases de datos ya enfocadas a la programación. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que podríamos trabajar nosotros o deberíamos de trabajar dentro de nuestras bases de datos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, esto sí, apúntenlo por favor. Nos dice que hay muchos datos que se deben conocer acerca de las bases de datos, OBD, para poder trabajar correctamente con estas. Sin embargo, los que vamos a enlistar ahorita son los indispensables. Primero, tendríamos que trabajar con nuestros modelos de bases de datos. Modelos de bases de datos. Vale, estos modelos de bases de datos van a estar compuestos por lo siguiente. Primero, nuestras tablas. ¿Vale? Las tablas, una tabla es la que acabamos de ver ahorita, ¿vale? Que contiene información. Esa es la tabla. Nombres de campo y los registros. Esa va a ser nuestra tabla. Después nos dice las relaciones. Las relaciones vamos a verlo con un ejemplo un poquito ya más claro, más adelante en la siguiente clase. ¿Vale? Las relaciones se refieren específicamente a cómo estas tablas van a estar vinculadas unas con otras. ¿Vale? ¿Cómo van a poder compartir información entre ellas? ¿Cómo se requiere esa relación entre una tabla y otra tabla? Es decir, podría ser la tabla de empleados y la tabla de ventas. ¿Cómo se relacionan? A lo mejor un empleado es responsable de registrar todas las ventas. Ahí tenemos el registro entre una tabla, la relación entre una tabla y otra. Posteriormente tenemos las consultas. Las consultas es la forma en la cual yo voy a poder interactuar con mi base de datos y con la información que contiene. ¿Quién me dice qué se le ocurre que podría ser una consulta a una base de datos? Pedir un dato. ¿Cómo? Pedir un dato. Leer una base de información es una consulta. Solicito datos. ¿Cuál sería otra? ¿Qué otra consulta podríamos tener para la base de datos? ¿Qué otra consulta podríamos tener? Si puedo leer datos, ¿qué puedo hacer también? Meter datos. Meter datos, escribir datos, borrar datos. ¿Cuál? Datos. O sea, Actualizar datos, correcto. Son las 4 consultas básicas que podemos tener dentro de nuestras bases de datos. Leer, dar de alta, eliminar y modificar o actualizar datos. ¿Vale? Eso se refiere a nuestras consultas. Después tenemos los formularios. Estos formularios los vamos a tener que trabajar ya con un lenguaje de programación. En este caso lo vamos a hacer nosotros con el lenguaje de programación de PHP. El formulario es el que permite que ingresemos la información o que nos muestre los resultados. ¿Vale? Puede ser ambos casos, pero comúnmente se utiliza para ingresar información. Un ejemplo de lo que podríamos entender como un formulario es lo que trabajamos nosotros en nuestro programa de Raptor o de PC. Recuerdan que hacíamos nuestra captura de datos y nos apareció una ventanita donde nos solicitaba que ingresáramos los números o el valor. Eso es un formulario. Nos pide que ingresemos información. A eso se va a referir un formulario. Nuevamente en la siguiente clase vamos a ver un poquito más a detalle a eso se refieren formularios. Y por último tenemos los informes. Los informes ya van a ser los reportes o el resultado que surge de una base de datos. En este caso puede ser que yo les pida, insisto, vamos a verlo un poquito utilizando primero nuestro programa de hoja de cálculo en Excel para que nos quede un poquito más claro. Pero esto, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a pedir un dato de nuestra base de datos y le vamos a pedir que a lo mejor lo imprima en un documento como reporte. Es decir, yo le voy a decir, quiero que en este documento
tú me generes una lista, me tomes el nombre de todos los trabajadores del COBAE y los muestres en un informe que diga reporte de maestros que trabajan en el plantel 3 y lo pueda yo imprimir. Eso va a ser un informe tomando datos de mi base de datos, ¿vale? No sé si se acuerden, lo trabajamos, pero me parece que creo que en el segundo semestre trabajábamos combinación de correspondencia, en el cual se utilizaba Excel y Word. ¿Y se acuerdan que nos conectábamos a través de un formato y pedíamos información de Excel y llenábamos varias hojas en un documento de Word? Bueno, eso era un ejemplo de una consulta a una base de datos. Ese tipo de informes es parte de lo que vamos también a aprender a trabajar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través del lenguaje de programación PHP. Hay más lenguajes, no todos son gratuitos, no todos son tan ligeros como lo es PHP, por eso vamos a trabajar con PHP y MySQL para poder empezar a generar nuestras consultas. ¿Vale? Bueno. Con esto concluimos. ¿Vale? Primer punto, que nos decía que teníamos que trabajar con un modelo de bases de datos. ¿Cómo pasa? Sí, el modelo de base de datos nos dice que no es más que información estructurada. Es un tipo de modelo de datos que determina la estructura lógica de una base de datos. Lógica es decir, cómo está organizada, cómo tenemos la información almacenada internamente en nuestro sistema. Y de manera fundamental determina el modo de almacenar, organizar y manipular los datos. No va a ser lo mismo tener una base de datos que es jerárquica a tener una base de datos transaccional, y esto va a depender del tipo de información que vayamos a almacenar. De ahí que no es tan simple que únicamente generemos una clase o una tablita, le pongamos nombre de campo e ingresemos la información, porque tiene mucho que ver con el tipo de información que vamos a estar trabajando. En nuestro caso, vamos a trabajar con una base de datos jerárquica, porque nos lo permite la información que vamos a estar utilizando. Bueno, vamos también a tener que investigar, no ahorita, se los voy a ir dando poco a poco, a qué se refiere cada una de esas estructuras de bases de datos. Y va a ser importante que las podamos tener todas. ¿Bien? ¿Son todas? Son todas con las cuales vamos a poder nosotros trabajar. De hecho, son las que se utilizan actualmente. Va a depender del tipo de información que se maneje, qué tipo de modelo de bases de datos se va a trabajar. ¿Bien? Nosotros vamos a trabajar con el modelo de datos jerárquico y con base en este vamos a aprender cómo poder almacenar, organizar y manipular los datos. Aquí es donde vamos a empezar a trabajar a partir de este parcial. Les voy a pedir que les voy a compartir ya nuevamente las ligas. Me parece que ya lo tenemos, pero hay que instalar un programa que se llama XAMPP. Este programa XAMPP nos va a permitir instalar nuestra base de datos en MySQL y nos va a permitir instalar nuestro lenguaje, nuestro traductor, en este caso que es PHP. ¿Vale? Son las dos cosas con las cuales vamos a estar trabajando. Vamos a hacer algunos ejercicios muy pequeñitos, pero la idea es que podamos empezar a operar con ello. ¿Bien? Sí, adelante. Ok, chicos, si no tenemos dudas, con esto concluimos por el día de hoy. ¿Vale? Y recuerden, bueno, para esta clase ya tienen todos un horario, sí, ¿verdad? Me imagino. Sí, está. Ok. Para esta clase, pues nos vemos el día de mañana. Y para programación, recuerden que la exposición del primer equipo debe estar lista para el día 4. ¿Bien? Ok, chicos, gracias.